de Joel, capítulo 3. Y si nuestra hermana ya es cierto, puede ayudar, por favor. Joel, capítulo 3. Estudiaremos desde el versículo 9 al versículo 15. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 9 al 15. Ahí va a estar la preciosa palabra de nuestro Señor y Salvador. Gloria sea su nombre, Señor. Hermano Pamela, si puede ayudar al hermano Guillermo, por favor. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 9. Ahí estaremos continuando con nuestro estudio de los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 profetas menores. Ya entraremos a nuestro penúltimo día de estudio. Libro de Joel, capítulo 3, versículo 9. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosas las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos estudiando el libro de Joel versículo a versículo. Hemos dicho que Joel es un profeta del Antiguo Testamento que le tocó profetizar en aquel pueblo de Judá. El contexto en el cual él le tocó predicar era en un momento muy difícil. Y ese momento difícil era una gran plaga de langostas que atacó a aquel pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, si estaba siendo atacado de esa manera, era porque Dios lo había permitido. Y a veces nos preguntamos por qué suceden las malas cosas en nuestra vida. Y debemos reconocer que la mayor cantidad de causas es por nuestros propios pecados, exceptuando, ¿cierto?, muchas veces que Dios prueba nuestra fe conforme a su propia voluntad. Pero en este caso era un pueblo que se había apartado de Dios. Y este pueblo con arrepentimiento debía buscar a su Señor. Y el día en el cual este pueblo buscara a su Señor, vendrían a Él en humillación. Vendrían a Él con arrepentimiento, es decir, reconociendo cada uno de sus pecados y apartándose de cada una de sus maldades. Este pueblo se acercaría a su Dios, se arrepentiría de sus pecados y con un corazón humillado se acercaría a Él. ¿Y qué haría Dios sino restaurar su alma? Cuando hablamos de restauración, hablamos de reparar algo que está en mal estado. Y cuando Dios entra en nuestras vidas, Él va reparando todo lo malo que hay dentro de nosotros, haciéndonos una nueva criatura. Y es Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la cual empieza a obrar en nuestros corazones y produciendo en nosotros una santificación progresiva, una santificación que va en ascenso. Por eso el libro de Joel también nos mostró que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu Santo.
Pero cuando hablamos de que Dios derramaría su Espíritu Santo, no hablamos de que la gente iba a empezar, ¿cierto?, a saltar dentro de una congregación, o iba a empezar, ¿cierto?, a haber un desorden dentro de la iglesia. El Espíritu Santo vendría sobre ellos para transformar su corazón, para transformar sus almas, y para que ellos puedan anunciar a otros esta gran verdad del Evangelio. Este pueblo también sería acechado en el futuro. El pueblo de Dios sería gravemente amenazado por sus enemigos. Es en ese contexto que entra el capítulo 3, como lo vimos la vez pasada, en este juicio a las naciones. En la mañana podía revisando un correo de una iglesia, de una organización, ¿cierto?, que se llama Puertas Abiertas. Ellos hicieron un catastro de todo lo que está pasando en el mundo y donde es muy difícil ser cristiano. Y salía la noticia de que en Nigeria mataron a una hermana en la fe. Y ya van más de 1.200 personas muertas por predicar a Cristo. Lo único que hacen ellos es darle gracias a Dios. Y en Nigeria ya esos extremos, esa gente de radical, ¿cierto?, como son los musulmanes, lo están matando a sangre fría. Y podían grabar un video matando a esta mujer por solo tener su fe en el Señor. Así el pueblo de Dios ha sido atacado desde el principio hasta estos días. Quizás estamos aquí en Chile en un caso, ¿cierto?, en el cual el Señor nos permite predicar a Cristo sin que nadie nos mate. A lo más nos pueden insultar, pero hay otros países que es difícil predicar a Cristo. Pero aún el Evangelio sigue reinando por encima de todas las cosas. Pero se nos hace la pregunta, ¿qué sucederá con aquellas personas que no se arrepienten de hacerle daño a los cristianos? Es ahí donde entra este juicio a las naciones, del cual Dios mismo se levantaría y daría el castigo que ellos merecen. Porque llegará el día, conocido como el día de Jehová, en el cual Él en su segunda venida vendrá a traer justicia, vendrá a traer juicio. Y en nuestra televisión podemos ver cómo los delincuentes están haciendo lo que quieran en este país. Pero creemos que es el Señor quien traerá la justicia perdurable. Él en estos momentos está reinando. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está reinando. Pero Él en su segunda venida vendrá a consumar su reino. Él por medio de su iglesia le está advirtiendo a las personas de que se vuelvan a Dios, de que se vuelvan a los caminos del Señor, antes que venga ese día grande y temible del Señor. Y algunos podrán pensar, pero las armas que tiene Rusia, las armas que tiene China, las armas que tiene Japón o Estados Unidos, ¿podrían irse en contra del Señor? Se van a ir en contra de Él, pero como cantábamos hace un momento, pelearán contra el Cordero, pelearán contra Jesucristo, pero Jesucristo los va a vencer. Porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes, y no hay nadie que se pueda ir en contra del Señor. Y el versículo 9 de Joel capítulo 3, Dios desafía a sus enemigos. ¿Y cómo parte desafiándolos sino decir, proclamad esto entre las naciones? Es decir, se le exhorta al pueblo de Dios a que hable esto. ¿Y qué debe hablar? Sino proclamar guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. En algún momento algunos, ¿cierto?, queriendo tomar este versículo, lo han aplicado a los cristianos, pero déjeme decirle que en Joel capítulo 3, versículos 9 y 10, es una manera irónica de decirle a los enemigos de Dios, proclamen guerra. ¿Por qué esta palabra proclamen guerra? Quizás aquí no la entendemos, pero en el original, proclamar guerra está diciendo encomiéndense a todos sus dioses. Santifiquen esta guerra, vean si sus dioses los van a poder salvar. Entonces el Señor está desafiando a todas las naciones. Le dice, no lleven solamente armas, lleven a sus dioses también, porque junto con sus dioses y sus armas, el Señor los va a destruir a todos. Proclamad esto entre las naciones.
Busquen a sus dioses de guerra. Despierten a las personas valientes. Este despertar a los valientes es un llamado a que se levanten todos los mejores guerreros. Porque quizás los rusos podrán tener las mejores armas, los mejores francotiradores, los mejores drones para hacer y deshacer, las mejores bombas atómicas que pudiera tirar Corea del Norte. Pero déjeme decirle una cosa, que se levanten esos valientes, porque el Cordero mismo los va a vencer. Acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Aunque todos los países del mundo se rebelen en contra de Dios, ellos no podrán hacer nada en contra de nuestro Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 10 los sigue desafiando de manera irónica y les dice: forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Aquí se les hace el llamado a que aún aquellas personas que estén atemorizadas, el Señor las desafía y les dice: levántense. Vengan y levántense. Y de sus elementos o herramientas de trabajo, hagan armas. En otras palabras, Dios le está diciendo: ¿se quieren rebelar contra mí? Rebélense todos los que quieran hacerlo. Aún si eres débil, rebélate. Aún si ya te crees que no me necesitas, levántate. Porque el Señor lo que quiere hacer en el juicio final, uno dice: ¿por qué el Señor no mata toda la delincuencia ahora? Porque el Señor está esperando el gran día en el cual nos va a reunir a todos. Porque Él en el día del juicio, en su segunda venida, Él quiere reunir a la mayor cantidad posible. Quiere reunir a todos sus enemigos en una gran congregación, si lo podemos decir, para despedazarlos y destruirlos a todos en este juicio. En Isaías capítulo 2, versículo 4 se utiliza esto mismo, pero al revés, en que las espadas debían ser vueltas en herramientas de trabajo como arados, como asadones. Eso es una manera de que el profeta utiliza para decir que vendría un tiempo de paz. Pero en este caso, Joel las invierte y dice que las herramientas que ellos tienen para trabajar las transformen en armas, porque aunque lo hagan, no podrán contra el Dios vivo. ¿No le da esperanza eso, hermano? Que quizás el enemigo, ¿cierto?, pueda estar moviendo a todas sus huestes, pero el Señor es con nosotros. Pero el Señor es nuestro guardador, pero el Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha, pero el Señor es aquel que nos fortalece y nos guarda. ¿Quién podrá hacernos mal si Él es con nosotros? Y aunque alguien nos haga daño, ¿quién peleará por nosotros sino Dios? Luego dice, versículo 11, lo sigue desafiando el profeta. Y les dice, verso 11 del capítulo 3 de Joel: júntense y vengan naciones todas de alrededor, congregaos, a hacer venir allí. Si hay algo que quiere Dios, es que todas las naciones se junten alrededor, es que se congreguen para venir allí. Oh Jehová, a tus fuertes. Verso 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Lo dijimos anteriormente, el valle de Josafat, ese es aquel valle donde el Señor le dio una gran victoria al pueblo. El Señor nuestro Dios le dio una gran victoria al pueblo de Dios cuando ellos parecían estar más desesperados. Entonces, cuando el profeta hace mención del valle de Josafat, está queriendo decir: voy a traerles victoria. Voy a traerles victoria delante de todos sus enemigos. Voy a traerles victoria y voy a humillar a cada uno de sus enemigos. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el Señor sino juntar a todos sus enemigos? Vamos al libro de Ezequiel 38. Libro de Ezequiel, capítulo 38. Dice así la palabra de Dios. Ezequiel,
capítulo 38. ¿Por qué el Señor quiere reunir a toda esta cantidad de gente? A todos sus enemigos, a cada uno de ellos. Ezequiel capítulo 38, en el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 38, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas las tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Si hay algo que está profetizando aquí el libro de Ezequiel, es que todos los enemigos del pueblo de Dios se iban a reunir a una. Todos los enemigos, y se iban a preparar con las mejores armas, y se iban a preparar los pueblos más poderosos para ir en contra de ¿quién? En contra del Dios vivo. Veamos lo que dice el verso 17 de este mismo capítulo 38. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había a traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira. ¿Y qué cosa? Y mi enojo. Es importante contemplar esto. Dios quiere reunir a todos sus enemigos con la sencilla razón de despedazarlos y destruirlos a todos con su ira. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no destruye a los delincuentes ahora? ¿Por qué Dios no destruye a los asesinos? ¿Por qué Dios no destruye a los violadores? ¿Por qué Dios no destruye, cierto, a este presidente de Rusia que está afectando a este país de Ucrania? ¿Sabe por qué? Por la sencilla razón de que Dios quiere reunirlos a todos y destruirlos a todos juntos por medio de su justo juicio. Pero eso no tendrá lugar ahora, sino en el juicio final. En el juicio final tendrá lugar esto. Y eso es lo que nosotros debemos tener claro. Porque si lo que dijo Joel se hubiese cumplido, Ezequiel no lo volvería a reiterar. Y lo que dice Ezequiel lo reitera Apocalipsis capítulo 20. Mire, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Porque será ese día en el cual Dios destruirá a sus enemigos. Apocalipsis capítulo 20. Y se van a dar cuenta cómo es el lenguaje muy parecido a lo que utilizó Ezequiel y Joel. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice así, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Y el diablo que nos engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En primer lugar, debemos entender que es bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿cuál resurrección? En la primera resurrección. Estudiando la Biblia, ¿cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando el Señor nos hizo nueva criatura. Es decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor, por su Espíritu Santo, nos dio vida. Y esa vida significa que podamos servirle a Él. Porque vea el mundo sigue su curso. Ellos nos siguen a Cristo. Pero aquellos de los cuales han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios, han resucitado de entre esa muerte espiritual. Por eso aquellos que han resucitado de la muerte espiritual, la segunda muerte, ¿puede hacer algo contra ellos? No puede hacer nada contra ellos. Y dice, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Según cierto, ya como lo hemos ido estudiando, ¿estamos en los 1000 años? Estamos en los 1000 años, de acuerdo a lo que hemos ido estudiando. Pero recuerde que el lenguaje que se utiliza aquí por el apóstol Juan es un lenguaje profético. Y el lenguaje profético es un lenguaje figurativo, por lo cual no podemos tomar que los 1000 años son 1000 años literales, sino 1000 años se refiere a una cantidad establecida de tiempo. Y eso, cierto, ya lo hemos probado en casos anteriores por medio de la palabra. Entonces, si nos preguntaran, estamos ahora en los 1000 años. Satanás ha sido atado. ¿Y qué se refiere que él esté atado? Se refiere que él no tiene el poder para oponerse al Evangelio y destruirlo. Le tomé el caso de las personas que están en Nigeria sufriendo, pero me va a creer que matan a uno y aparecen más personas creyendo en el Señor. Entonces el enemigo está atado porque no puede destruir el Evangelio. No puede decir, voy a matar a todos los cristianos de la tierra. No puede hacerlo. Él no tiene potestad para eso. ¿Y cuándo fue atado? Sino cuando el Señor Jesucristo vino en su primera venida. Recuerde que Él dijo que tenía que atar ¿a quién? Al hombre fuerte. O lo que dice Colosenses con respecto que Él, por medio de la cruz, venció a los principados y a las potestades. Ha triunfado sobre ellos en la cruz. Los cristianos que pertenecemos a este reino, porque nosotros creemos que Cristo está reinando. Porque Él cuando ascendió, ¿a dónde se sentó? A la diestra de Dios Padre. Eso quiere decir que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros esperamos la consumación de ese reino, por lo cual nosotros somos participantes del reino de Dios, es decir, estamos reinando con Él, y también somos sacerdotes, en el sentido que cada uno de nosotros adora al Señor. Cada uno de nosotros le sirve al Señor. No creemos en el sacerdocio solamente de los ministros, como lo hace la Iglesia Católica, siendo que le llaman sacerdote solamente al que lleva a cabo la reunión, si lo podemos decir de esa manera. Todos somos sacerdotes, en el sentido que podemos, aún en nuestro hogar, adorar a Dios. Aún podemos en nuestro hogar orar a Él, leer las Escrituras. Donde quiera que nos encontremos, podemos predicarle de Cristo a otras personas. Por eso somos un reino de sacerdotes. Pero hay algo que debemos entender. Cuando los 1000 años se cumplan, es decir, cuando este tiempo establecido por Dios entre su primera venida y su segunda venida se cumpla, Satanás va a ser suelto de su prisión. ¿Y qué significa que él sea suelto de su prisión? Dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Sabe lo que haría Satanás si hoy estuviera suelto? ¿Sabe lo que haría? Reuniría a todo el mundo. Lo engañaría de tal manera que nos mataran a todos nosotros. Pero él no puede porque está atado. Él no puede. Pero en aquel día se soltará a Satanás y él empezará a engañar a todo el mundo para que se vayan en contra de los hijos de Dios.
Y ese número, Juan, cuando los ve, él, para que uno tenga una idea, es como el número de la arena del mar. Usted ha ido al mar y se ha puesto a contar cada granito de arena. Yo creo que ninguno, ¿cierto? Entonces, Juan, ¿qué está queriendo decir con esto? La cantidad de personas que se van a rebelar contra mí, dice el Señor, va a ser mucha. Uno creería que mucha gente va a servir al Señor, pero no mucha gente le quiere servir como corresponde. Todos quieren llevar una religión, pero no quieren verdaderamente que su religión sea una religión cristiana, una religión de servir al Señor verdaderamente. Y se reúnen, según el verso 9, todas estas personas. Pero aquí es lo maravilloso, dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Imagínense a todos ellos con sus drones, con sus bombas atómicas, con sus bombas, ¿cierto?, nucleares, con todo este tipo de armamento que tienen. Pero de Dios desciende fuego del cielo y los destruye a todos. Ese día es conocido como el día de la ira de Jehová, como el día grande y temible del Señor. Veamos lo que dice Apocalipsis 19:19, porque Apocalipsis 19:19 amplía lo que estamos viendo en Apocalipsis 20:9. Apocalipsis 19:19. Dice así la Escritura: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de los cadáveres de ellos. ¿Quién es el que está montado en el caballo? ¿Cierto? Lo dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Es el Señor Jesucristo, aquel que vencerá a todos sus enemigos, despedazará a todos aquellos que se hayan rebelado contra Él. Es el Dios vivo a quien usted y yo servimos. Usted sabe, hermano y hermana, que está siendo participante del reino de Dios. Usted es parte de este reino. No piense en el reino de Dios como algo futuro. Nosotros somos participantes de este reino. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos pregonando este evangelio? ¿Estamos hablando de Cristo a cuantos más podamos? ¿Estamos presentando este evangelio a cuantos más podamos, hermano? Allí, en aquel lugar, serán reunidas todos los que se hayan rebelado contra el Señor para el juicio final. Todos los que dañaron e hicieron sufrir al pueblo de Dios. Todos ellos recibirán el justo castigo de Dios. Y Dios va a contestar ese clamor que en Apocalipsis 6:10 se tenía. Apocalipsis 6:10. Se va a cumplir este clamor. Porque ¿cuál es el clamor del pueblo de Dios? ¿Cuál es el clamor de la iglesia? Sino el que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Apocalipsis 6:10. Es un grito que sale del alma de aquellos que han sufrido. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra?
Se fija el dolor que hay en estas personas que dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor, Dios y verdadero, no vas a juzgar estas cosas? Yo creo que es el clamor de cada uno de nosotros cuando ve la televisión. Y uno ve todas las cosas malas que están pasando y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor, van a hacer estas cosas? ¿Hasta cuándo, Señor, no vienes y juzgas todas estas cosas? Porque es nuestro deseo que el juez justo venga en su segunda venida. Porque él cuando vino por primera vez, ¿qué hicieron? Le pegaron, lo ignoraron y lo escupieron. Pero cuando venga por segunda vez, ¿alguien le va a poder pegar? Nadie. Nadie, porque Él vendrá a juzgar a las naciones. Él vendrá ya sin relación con el pecado, sino que vendrá a establecer y consumar su reino por siempre. ¿No llena acaso eso su corazón de esperanza? Porque no hay mayor esperanza que la que tenemos en Dios. Volviendo a Joel capítulo 3, verso 12, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y el verso 13 dice: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. La Escritura dice que el Señor es tardo para la ira. Él no es alguien que ve algo malo y lo destruye inmediatamente. No, Él espera. Él espera, la gente empieza a portarse mal. Él lo espera. Pero llega un momento en el cual es tanto el pecado que el Señor destruye todo lo que está a su paso. Todo lo que está a su paso, el Señor lo destruye. ¿Y qué ejemplo utiliza el profeta? Utiliza el ejemplo de una vendimia, que en partida, ¿cierto?, viene de una hoz, porque en aquellos tiempos cortaban las viñas, ¿cierto?, con una hoz, cortaban los racimos. Los racimos, ¿cómo estaban? Maduros. Y va cortando, ¿cierto? Esa es la imagen que va colocando el profeta. Y dice: venid, descender, porque el lagar está lleno. El lagar es ese lugar, ¿cierto?, como se puede decir un lugar redondo, donde tiraban toda la uva. Y después se ponían personas, ¿cierto?, a aplastar la uva con los pies. ¿Qué es lo que representa eso? Sino el juicio terrible de Dios. Así como se revienta una uva madura y sale todo, ¿cierto?, el jugo, así el Señor va a despedazar a sus enemigos y va a hacer un gran lagar. Recuerde que Apocalipsis lo figura de esta manera. Dice que era tanta la sangre que pasaba que llegaba hasta el freno de los caballos. Es decir, el freno de los caballos más o menos por aquí, si lo podríamos decir. Imagínese un río así de sangre. Obviamente, ¿cierto?, esto es una manera figurativa de decir el juicio temible de Dios. El juicio temible de Dios. ¿Y por qué este juicio es tan terrible? Porque dice: porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué la maldad cada vez va aumentando? Porque así como aumenta la maldad, así está aumentando el juicio. Y entre más maldad haya, más juicio viene. Porque Dios no dará ni más juicio ni menos juicio, sino que dará la medida precisa para sus enemigos. Porque Dios es tan justo que da lo que cada uno merece. Si no da más ni menos, sino lo que cada uno merece. Esa triste escena es como Dios pagará su justo juicio. Aunque las mentes carnales no perciban que su venida se acerca, Dios pagará su justo juicio a los enemigos de su pueblo. El profeta nos alienta a tener una esperanza y una gran expectativa de la liberación que se acerca. Este lenguaje figurativo es tan común de los profetas que nos dice cuán terrible será aquel día para los impíos. Nos dice cuán terrible va a ser ese día para todos aquellos que quieran permanecer neutral, para aquellos que digan: no, yo creo en Dios, pero a mi manera. No,
Uno debe creer en Dios como Él es, no a nuestra manera, porque si hiciéramos un Dios a nuestra manera, haríamos un ídolo. Debemos creer y servir al verdadero Dios, aquel que traerá su justo juicio sobre las naciones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante esta situación que está pasando en nuestro país y en el mundo? Sino esperar, confiar de que este justo juicio de Dios se acerca. Una persona que está asaltando a otra para quitarle un auto, una persona que está pegándole, ¿cierto?, un balazo a otra para robarle su dinero, está pensando entre ti, no, si Dios no existe, si yo voy a hacer todas estas cosas, Dios no existe, pero cuando venga el juicio, ¿qué va a poder decir en contra de Dios? Nada. Cuando se encuentre con el juez ahí, ¿qué va a poder decir en contra de Dios? Por eso esto debe llenar nuestro corazón de esperanza. Porque esto no lo está prometiendo un hombre. ¿Sabe quién lo está prometiendo? Dios mismo. ¿Y Dios le ha mentido alguna vez? Jamás. Dios siempre dice la verdad. Nosotros mentimos, pero Él jamás miente. Porque Él es llamado el fiel y también es llamado el verdadero. Ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El valle de Josafat, el valle de la decisión, Armagedón, son diferentes, si lo podemos decir, nombres para un mismo lugar. Y ese lugar es cuando todos los enemigos de Dios estén reunidos para destruir a ¿quién? A sus hijos, a los hijos de Dios. Pero usted va a ver que algún hijo de Dios va a estar ahí con un arma ayudándole al Señor, nada. Lea todos esos relatos y se va a dar cuenta que en ningún momento los hijos de Dios están ahí, porque su Señor es el que los defiende. Su Señor es quien los defiende. Por eso el Señor dice, no teman mal alguno, porque yo voy a estar con ustedes. No temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque al Padre le ha placido daros el reino. No temamos ante las adversidades que vienen, porque ¿quién estará con nosotros? El Señor. Pero ¿sabe por qué viene el miedo? Porque estamos confiando en nosotros mismos y no estamos poniendo nuestra confianza total en Dios. Coloquemos nuestra confianza total en el Señor, en nuestro Salvador, porque Él es el único, y Él es el único que podrá librarnos de todos nuestros temores. Lea los salmos y se va a dar cuenta cómo David en un momento estaba con tanto miedo, pero en otro momento podía decir, pero el Señor es conmigo, pero el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Aún el apóstol Pablo pudo decir, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo a mi lado. No importa, todos me desampararon, pero el Señor estuvo ahí conmigo. ¿Cómo no he de servir a este Dios tan grande y tan justo? A este Dios que también es misericordioso y reparte de su gracia inmerecida e inmérita. Por eso esto que Joel está transmitiéndole y le ha transmitido al pueblo de Dios es algo que debe llenar nuestros corazones de esperanza, porque servimos a un Dios justo, servimos a un Dios verdadero, servimos a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra, y es nuestro Señor. Nuestro Dios es invencible. Este día del Señor está cercano. Este día del Señor es inminente. Puede acontecer en cualquier momento. ¿Está preparado para ese día? ¿Está preparado para ese día? Quisiéramos estar con Cristo y no fuera de Cristo. Porque fuera de Cristo, toda la ira y el juicio de Dios despedazará todo a su paso. Y por último, para concluir, verso 15, Joel capítulo 3, versículo 15. Dice, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su resplandor. Recordemos, el lenguaje de Joel es un lenguaje profético. Si vamos a andar pensando, ¿cierto? Y vamos a salir a la estrella, vamos a ver, mira, se está convirtiendo en sangre la luna, mira, se está convirtiendo. Estamos errando, porque esto es un lenguaje figurativo.
El profeta siempre habla en un lenguaje figurativo. Por eso ocupa a veces imágenes de uva, vendimia, a veces ocupa imágenes de animales y diferentes cosas, porque todo es figurativo. Pero eso figurativo, ese lenguaje quiere transmitirnos algo. En primer lugar, aquí el profeta dice, y no es primera vez que lo utiliza, ya lo vimos las otras veces, dice, el sol y la luna, ¿qué le va a pasar? Se van a oscurecer. El sol sale sobre justos e injustos. El sol sale sobre buenos y sobre malos. Esto es una referencia inmediata a la providencia de Dios. ¿Qué significa la providencia de Dios? Que Él nos da de las cosas que más necesitamos. Él nos da de todo lo que necesitamos. Pero se ha dado cuenta que hay gente que ni se acuerda de Dios, pero Dios igual la mantiene con vida y salud. Así es. Igual Dios los mantiene con un buen trabajo. Eso se llama providencia común. Es decir, el Señor hace salir su sol sobre justo e injusto. Pero aquí está diciendo Joel, el sol y la luna se oscurecerán. Eso quiere decir que Dios va a retraer, va a quitar esa providencia común sobre ellos. Sobre todos los impíos, Dios va a retraer esa providencia común, trayendo sobre ellos solamente justicia. Por eso no ande buscando que el sol y la luna se oscurezcan, ni que las estrellas retraigan su resplandor, sino que esté diciendo, todo el que no está en Cristo tendrá que ser despedazado por su justa ira, y ni siquiera podrá recibir un poco de misericordia. ¿Sabe lo más terrible del infierno? No son las llamas que queman a las personas constantemente. No es la soledad que le pueda impartir ahí. No son los demonios que puedan estar sufriendo ahí juntamente con las personas. ¿Sabe lo más terrible del infierno? Es que Dios está ahí. Pero Dios no está ahí para ayudarnos. Dios está ahí para dar justicia. Por eso el libro de Hebreos nos advierte y nos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Dios estará dando castigo, castigo, castigo y nada de misericordia. Hay gente que cree que el diablo va a estar ahí atormentando a la gente. No, él va a estar siendo atormentado por Dios también. Si el diablo, los demonios y toda la gente que no sirve a Dios y todos los que quieren permanecer neutral van a recibir solo justicia. Y no hay nada más terrible que recibir la justicia de Dios. Ve al Hijo de Dios crucificado y vea que Él recibió la justicia del Padre por nuestros pecados. ¿Cuánto sufrió Cristo en su agonía? Si pudo decir, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él fue abandonado por el Padre. Fue abandonado de Él toda la providencia, toda la misericordia y gracia, recibiendo el justo castigo de Dios. Si aún Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pudo exclamar de esa manera, ¿cuánto más los impíos llorarán en aquel día amargamente? Los valientes van a huir de miedo y no podrán ni siquiera sostenerse en pie ante el justo juicio de Dios. Para los justos, esto es esperanza. Para los que no están con Dios, esto será el día más terrible que les tocará vivir en sus vidas. Oremos. Dios Padre, agradecemos el haber estado aquí, Señor, escuchando tu palabra. Tu justo juicio se aproxima y eso trae esperanza a nuestro corazón. Tú dijiste, no temamos a los que matan el cuerpo, porque más allá no pueden hacer nada. Temamos a aquel que puede destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. Oh Señor, tu providencia común está siendo buscada por las personas hoy y no te han dado gracias, Señor. Agradecemos, oh Dios santo y vivo, que con tu misericordia, amor y bondad nos permitas, Señor, disfrutar de estos bienes, Señor, que tú nos has dado. Permítanos, Señor, levantarnos en la mañana y agradecer a Dios por un nuevo día. Agradecer a Dios por el alimento y el sustento. Agradecer a Dios, oh, por la maravillosa salvación que ha dado a nuestras vidas. Si hay algo que produciría en el pueblo de Dios, esto es una gran alegría, porque todos sus enemigos serían
derrotados por el Dios viviente. Y aunque ellos se juntaren, nada podrán hacer contra Dios. Gracias te damos, Señor, porque Satanás está atado y podemos predicar este evangelio abiertamente, y nos podrían matar, pero no podrían vencer al evangelio, porque las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Te ruego, Señor, que tú seas el guardador de cada uno de nuestros hermanos, que tú seas, Señor, su sombra a su mano derecha de cada una de nuestras hermanas. Te ruego, Dios bendito, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, y que en esta semana nos puedas guardar de todo mal. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en vuestros corazones, y que tengan una muy linda semana en el Señor. Que el Señor les bendiga.